Buenos días a todos. Esta es la tarea número 11 de Ciudadanía de Primero. Que realizar está en mi página web, el enlace que usted ya sabe, la evaluación justo después de terminar esta clase, ¿sí? Por favor, estar pendientes para que no se atrasen. Si tiene alguien a su lado que le incomoda, por favor, pídale que se retire y que le permita concentrarse y usted pueda estar concentrado y cómodo en toda la clase. Hoy vamos a tratar recordando un poco sobre el proceso deliberativo participativo de los ciudadanos, cuál es el papel que cumplen los partidos políticos en la sociedad, ¿sí? En estas imágenes expresan lo que la democracia participativa identifica. ¿Cuáles son estos elementos? Ustedes aquí pueden reconocer el tipo de escenas que exprese la democracia deliberativa, ¿sí? Participación que inclusive el mismo gobierno tiene la potestad de permitir que el pueblo se manifieste sobre los derechos que no son atendidos de pronto. El derecho a la protesta siempre está contemplado en la Constitución, de tal forma que el pueblo pueda hacer uso de ello. Vale manifestar también que cuáles son el papel de los partidos políticos. ¿Qué es un partido político? Los partidos son organizaciones que agrupan a personas con una ideología, un proyecto común para organizar una sociedad. Ayudan a informar a los ciudadanos desde su propia perspectiva y facilitan la participación de todos. En estos procesos electorales se presentan los candidatos y defienden sus programas políticos. Sí, plan político, siempre tiene que haber un plan político, el cual tiene que ser respetado. Si la sociedad vota por ese plan, entonces ese plan tiene que ser cumplido. Caso contrario, entraríamos en la inmoralidad y nada ético, ¿sí? La mayoría de estos procesos se originó como respuestas a los problemas sociales en diferentes momentos de la historia. Podríamos hablar, por ejemplo, que la mayoría se originó como respuesta a los problemas sociales en diferentes momentos en la historia, pero cobraron más fuerza a partir de la Revolución Industrial. En el siglo XIX, con el desarrollo de los sistemas parlamentarios, el poder legislativo cobró relevancia y forzó a los movimientos sociales a articularse, lo que dio lugar en Europa a los partidos políticos. Entonces aquí es donde nacen los partidos políticos y ustedes deben tener en cuenta alrededor de estos grupos como los socialistas utópicos o las instituciones religiosas en el Reino Unido. El Partido Laborista fue fundado cuando se consolidó el movimiento sindical británico. En América Latina, durante las luchas de independencia latinoamericanas, aparecieron los partidos liberal y conservador hasta inicios del siglo XX. La democracia deliberativa, un ideal hacia el cual podemos caminar. ¿Qué es el ideal deliberativo? El ideal deliberativo, según Carlos Santiago Nino, en aquel momento en que todos los actores, todos los afectados por una decisión que han participado de la discusión y han tenido una oportunidad igual de expresar sus intereses y justificar soluciones para un conflicto, ¿sí? La solución que tiene alta probabilidad de ser imparcial, esto es importante, tiene que ser imparcial esa solución, moralmente correcta y debe ser aceptada libremente por todos, ¿sí? Porque cuando no es libremente aceptada por todos, tiene el derecho a que la gente se levante y protesta, ¿no es cierto? Pero si todos en conjunto llegan a ese acuerdo, difícilmente creará esa inconformidad, ¿sí? Y estarán en estricto apego a la ley, sin necesidad de coerción, ni algo punitivo, ni nada de fuerza. Este ideal deliberativo requiere que los ciudadanos se formulen y expresen sus preferencias, ¿sí? Más allá de sus propios intereses. Esto es necesario que no sea solamente por intereses personales, ¿sí? Sobre todo por búsqueda de dinero, que es el dinero público, dinero del pueblo, y estén dispuestos a consentir en una decisión que los pueda afectar en función de la construcción de un resultado óptimo que presupone legítimo y justo. La república deliberativa estaría conformada por ciudadanos racionales. Aquí los elementos, entonces debe haber ciudadanos racionales, debe haber ciudadanos imparciales e iguales, interesados en vivir en condiciones de justicia definidos por todos. La democracia deliberativa, término acuñado por Joseph Besset en el 94 y otros teóricos, tiene como objetivo proponer a la democracia representativa mecanismos que ayudan a tomar decisiones políticas que procuren la participación activa de los ciudadanos. Un proceso de deliberación implica la argumentación y discusión pública de propuestas.
Para quienes impulsan la democracia deliberativa no basta con proponer espacios de elección. No es suficiente con que una decisión haya sido votada y asumida por la mayoría. Es necesario que los elementos a ser elegidos sean deliberados públicamente por parte de la ciudadanía, y para ello es importante tanto tomar en cuenta a los grupos minoritarios o poco representados, como informar a todos los representados sobre los temas o propuestas que deberán elegirse. Entre los aspectos positivos que presenta la democracia deliberativa es que se desarrolla el valor de la imparcialidad, por cuanto exige que los ciudadanos trasciendan sus intereses individuales en beneficio de los colectivos, de las mayorías, ¿no es cierto? Y adicionalmente, al proponerse una deliberación pública y buscarse consensos, además de suprimirse los intereses netamente particulares, disminuyen aquellos aspectos que pueden ser injustos. La democracia es un proceso de construcción que se inició con la consideración del sufragio y del voto del ciudadano, que involucra hoy en día exigencias como las de participación y deliberación. Pues aquí tenemos la democracia representativa, elegir a los gobernantes; la democracia participativa, participar activamente en las decisiones; democracia deliberativa, participa y crea una nueva realidad. La tarea 11, chicos de primero, tienen que realizar a través de la página web. Allí por favor ingresar, abran el formulario. Como siempre hacemos las evaluaciones luego de cada clase. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, identificar los elementos que han dado lugar a la evolución del concepto de democracia. Eso está ahí listo para que ustedes puedan llenar. Entonces, habla sobre la democracia representativa, la democracia participativa y la deliberativa. Y ustedes tienen que llenar aquí los elementos que han dado origen a esa evolución en los espacios que se proponga. Tienen que responder a esta pregunta leyendo este texto. La regla de la mayoría. La regla de la mayoría exige la participación de las minorías, ¿sí?, en la elaboración, aprobación y aplicación de las políticas, siendo estas minorías un elemento esencial de la voluntad popular y de la legitimidad democrática. No solo tiene derecho a existir y a tratar de convertirse en nuevas mayorías, sino también en influir en las decisiones, estamos hablando de las minorías públicas, y en su control. En otras palabras, el gobierno o poder de la mayoría solo adquiere legitimidad democrática estricta cuando reconoce e incluye los derechos y participación de las minorías. Esto a tomar muy en cuenta. La democracia como promesa y la democracia como problema. Históricamente, la democracia se ha manifestado siempre como una promesa y un problema a la vez. Promesa de un régimen acorde con las necesidades de la sociedad, fundada sobre la realización de un doble imperativo de igualdad y autonomía. Problema de una realidad que a menudo está muy lejos de haber satisfecho esos nobles ideales. Además, en el taller pide de la tarea número 11, después de leer este texto, usted tiene que responder a la pregunta de por qué debe una sociedad tomar en cuenta lo que piensan las minorías. Y además, usted tiene que, aquí por ejemplo, cuando tenga luz verde, amarilla y roja, cuando tenga luz verde, ¿está de acuerdo con ese autor, con Salazar, ¿no es cierto?, el que había escrito el tema? Con ese autor, cuando afirma, puntos suspensivos, afirma que, ustedes aquí tienen que completar por qué y dar las razones de por qué está de acuerdo. De igual manera, en la luz amarilla, tiene razón el autor al afirmar que, ¿sí?, y usted le da aquí un pero, ¿sí?, pero, algo en lo que usted de pronto no esté de acuerdo, ¿sí?, o algo que tenga acuerdo con la realidad con la que usted vive o con la que usted piensa que es. Y la luz roja no está de acuerdo con esa teoría, con esa ponencia de ese texto, cuando el autor dice que, ¿no es cierto?, va a encontrar ahí algo que a usted no le guste y va a dar el porqué.